Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre, un placer estar con todos vosotros de nuevo. Vamos a continuar con este módulo de renta fija, repasando pues todos los conceptos que veníamos arrastrando en los vídeos anteriores. Unos vídeos que creo que están gustando mucho, me han llegado bastantes mensajes pues un poco con dudas, con consultas, es normal. El tema de la renta fija pues no es nada sencillo, pero creo que en principio lo vamos a poder sobrellevar bastante bien. Aún no nos hemos metido de lleno en ningún cálculo, que probablemente venga más en la parte de valoraciones, y de momento pues estamos aún con los conceptos teóricos. También recordarte que aquí, justo abajo en uno de los enlaces, tienes acceso a Hotmart para acceder a todo lo que es las diapositivas, y bueno, más que nada para tener un apoyo extra dentro de lo que es el seguimiento de los vídeos. Así que nada, vamos a empezar con todo este apartado, con todo lo que es el concepto de intereses variables. Como sabéis, todos los bonos pagan una yield, todos los bonos pagan una serie de cupones, que es lo que nosotros conocemos como intereses. No obstante, esos bonos a veces no pagan una cantidad fija, sino que también puede ser variable, y esto es lo que vamos a explicar en el día de hoy. Tan sencillo como existen tipologías de intereses que también están linkadas o indexadas, por decirlo de alguna forma, a fluctuaciones de los tipos de cambio. Ya sabéis que los tipos de cambio afectan negativamente a los bonos, porque en función de las modificaciones de los tipos de cambio, pues nosotros somos capaces de poder, ¿cómo decirlo?, influenciar en el precio del bono, porque a mayor deuda o a mayor o a distinto bono, pues pensad que el bonista siempre va a querer ese bono que paga más. Por lo tanto, toda esa valoración o toda esa variación de yield y toda esa variación de cupones y par value, pues también van a afectar negativamente al precio del bono. Una opción o un ejemplo súper conocido, pues es el tema del Euribor para el tema de las hipotecas, que como sabéis, pues a veces escucháis Euribor más 1,20, Libor más 1,20, más 3,40. Bueno, estos son formas también de que esa deuda esté enlazada a un determinado tipo de interés, más que nada, ¿por qué? Porque si esa deuda, por temas de inflación, por cualquier concepto, está aminorando, pues ¿qué es lo que quiere el banco? El banco no quiere perder esos intereses, no quiere perder esa capacidad de ingresos desde el punto de vista del deudor, y obviamente pues va en contra de nuestros intereses, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque si nosotros pagamos menos, ellos cobran menos. De esta forma, pues se suele establecer lo que se conoce como floating rate notes, que van enlazadas a un determinado tipo de interés o una determinada cuantía o índice, que luego veremos también con respecto a los index link bonds, que pues van indexados al IPC o a la inflación. Tenéis también alternativas como son tipos de interés inversos, o mejor dicho, que fluctúan de forma inversa al tipo de interés. Por ejemplo, podría ser un inverso del Euribor. Y bueno, pues simplemente metodologías y simplemente pues lo que hemos hablado en los vídeos anteriores. El tema de los bonos es tremendamente amplio, existen muchas formas de hacerlo, y pensad que al plantear un bono tenemos un contrato privado contra otra parte, y podemos establecer pues las características que tengamos, que se establezca en función del Euribor, del Libor, de lo que queráis, tanto de forma lineal como de forma inversa. También tenemos otras estructuras, una es la de Step Up, que es más que nada que el cupón va aumentando en función de una serie de tablas. Pues por ejemplo podríamos decir que en el año 2021 aumente un 1%, en 2022 un 2% y así sucesivamente. Bueno, como digo, pues unas tablas que tú pactas directamente con esa contrapartida y que puedes negociar de forma totalmente particular. También tenemos los Credit Link, que esto pues básicamente está linkada o básicamente indexada a la calidad crediticia del emisor, es decir, si la calidad crediticia del emisor sube, tu yield va a bajar, y en sentido inverso al revés, es decir, si este emisor pues cada vez lo hace peor, pues lo más normal es que tú vayas cobrando más por el tema de que tienes mayor riesgo. También tenemos lo que se conoce como PIKs o Payment in Kind, que esto es simplemente que la empresa te genera nuevos bonos para pagar los intereses. Sería una forma, ¿no?, una especie de pago en especie, vamos a decir, pago en más bonos. Es decir, en vez de tener una yield, en vez de tener un cupón, pues lo que te dan son más bonos que, pues en el momento en el que termine, en el maturity date, pues recibirás esa parte del principal, en vez de, pues esos cupones que deberías de haber cobrado.
También tenemos lo que se conoce como splits, que bueno, que estos son aquellos que en vez de cobrarse directamente o en vez de, vamos a decir, desde el punto cero, pues que tienen una carencia de X tiempo que se pacta previamente y a partir de aquí pues ya empiezas a cobrar bien los cupones o directamente te irías al final en el caso de ser cupón cero. Bueno, simplemente como característica. Y después con respecto a los index link, que esto ya lo hemos hablado, que van pues linkados con respecto al IPC y a otras formas. También luego hablaremos de estos conceptos, que es el tema de los bonos indexados a la inflación, porque no todos funcionan igual. Pensad que en cualquier tipo de bono tenemos dos partes, tenemos la parte del principal y luego la de los intereses, y por lo tanto, pues bueno, podemos separarlas, cada una puede tener unas características, las podemos trabajar todas en bloque, y esto es lo que vamos a ver ahora con respecto a los bonos indexados a la inflación, que son aquellos más comunes o en los que este tipo de conceptos aparece de forma más frecuente. En el caso de los index annuity, estos son bonos que se ajustan a la inflación, con los pagos pues obviamente ajustados en función de, pues bueno, si vamos viendo la inflación cada 6 meses, pues aquí tendremos un ajuste, aquí tendremos otro y aquí tendremos otro. Ya no tanto del par value, que suele ser menos frecuente, pero sí probablemente de los cupones, y esto lo vamos a ver aquí. También tenemos los index zero coupon, que esto ya lo hemos visto, cupones cero, es decir, no nos van a pagar nada por el camino, nos lo van a devolver todo al final más una yield, que es el porcentaje, ¿no? Esos intereses que vamos a recibir, y también pueden estar ajustados a la inflación, por lo tanto, si hemos negociado que aquí si tenemos un cupón de $1000, perdón, un par value de 1000 y aquí a principio nos van a pagar un 2%, que serían $20, pues aquí veríamos cuánto ha sido la inflación. Veríamos cuánto ha sido la inflación y la sumaríamos a pues esos intereses que estaríamos recibiendo en compensación con la pérdida de poder adquisitivo. Tenemos también los interest index, que son aquellos que solo se ajusta el cupón a la inflación, el resto se mantiene, y los capital index, que es lo mismo pero al revés. Es decir, solo el principal, solo ese par value, ese face value es el que se ajusta a la inflación y por lo tanto los cupones, pues ya sean fijos o variables, pues los iremos recibiendo de forma nominal y ya está. Aquí tenemos un ejemplito con respecto a los index annuity, que son aquellos que se van ajustando a la inflación, y aquí nos plantea, consideremos un bono con un valor nominal, par value o face value de $1000. En el momento de la emisión, vale, perfecto, una tasa de cupón anual del 3% que se paga semestralmente y una provisión de que el valor principal se ajustará por la inflación, o deflación en el caso de que exista. 6 meses después de la emisión, la inflación reportada ha sido del 1%. Bien, primer concepto que debemos de tener claro es que estos intereses, independientemente de que se paguen de forma semestral, esto implica que nos van a pagar el 1,5 y luego en el otro semestre el 1,5. No es interés compuesto, por lo tanto, aquí son cantidades fijas que vamos a recibir cada una cada 6 meses, ¿vale? Serían 15 euros y aquí tendríamos otros 15 euros. Bien, o dólares. ¿Qué implica esto? Tenemos un face value de $1000 y que se incrementa además en un 1% con respecto al tema de la inflación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La inflación la debemos de sumar, por lo tanto, lo que antes teníamos 1000, ahora vamos a tener $1010, y por lo tanto este cupón de 1,5 y de 1,5 se va a multiplicar, ¿por qué? Por este nuevo face value que hemos obtenido, que es del capital, sería la parte principal, multiplicada por la inflación y multiplicada por los intereses que vamos a recibir. Entonces, en vez de recibir 15 y 15, vamos a recibir 15,15 en cada uno de los escenarios o en cada uno de los meses, ¿vale? Por lo tanto, bueno, creo que es bastante sencillo y tampoco tiene mucha complejidad. Luego hablaremos también de que algunos bonos pues tienen unas cláusulas que son lo que se conoce como provisión o de contingencia, que son cláusulas que permite ejercitar pues ciertas acciones en el caso de que ocurran cosas, pues por ejemplo, que cambie la calidad crediticia, que la empresa se endeude, que bueno, tú puedes poner ahí una serie de cláusulas y que se pueden trabajar o que se pueden incluir dentro de los contratos. También una de las cláusulas que luego veremos es el tema de una opción call y una opción put, esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Y pues bueno, son derechos para el bonista o para la empresa de recuperar pues estos bonos, de tener el derecho de compra o de venta con respecto a este bono que se ha emitido, pues recuperarlo básicamente desde el punto de vista de la empresa, o también veremos que hay
provisiones con respecto a pues esa convertibilidad de un bono en concretamente deuda, disculpad, en deuda, en equity, es decir, pueden ser convertibles. De esta forma, pues bueno, lo que se le da la posibilidad tanto al bonista como a la empresa es de ir jugando con respecto a estas emisiones iniciales y a no comprometerse en el plazo total, que a lo mejor son 20 años, de obligarse a que pues, tus bonistas tengan en su poder pues ese bono durante todo el tiempo. En el caso de las call, ya lo vamos a explicar en el siguiente vídeo, pero bueno, más que nada para que tengáis un ejemplo, una referencia. Pensad que tenemos un bono a 20 años al 6%, su valor ha disminuido del 6% de la emisión al 4%. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí la empresa tiene una desventaja. ¿Por qué? Porque se está financiando más barato. Puede sacar bonos al 4%. Entonces aquí tenéis pues una serie de escalas que hacen referencia a lo que hemos conocido como provisiones de contingencia, es un calendario, en el cual aquí se le permite la posibilidad a la empresa de recuperar esos bonos pagando una prima del 2%, un extra del 2% y recuperar pues esos bonos que había emitido. La fecha, la empresa ejecuta su call option. Bien, en el 1 de junio de 2017, es decir, estaríamos ejecutando aquí. ¿Qué implica? Que con un precio de compra de 102, es decir, si tenemos unos bonos de $1000, pues aquí la empresa lo va a recuperar por 1020 cada uno. Y es que además tiene la capacidad de poder pedir prestado al 4%, por lo tanto se está ahorrando el diferencial. De esta manera, pues en vez de tener que pagar todos los años 60, 60, 60, 60, con un pago de 20 ya puede pagar 40, 40, 40 y así sucesivamente. Por lo tanto aquí estaría bien ejecutada esta call option, este derecho a recompra que tienen las empresas para recuperar esos bonos que estaban en manos de los bonistas. Entonces, bueno, simplemente también como curiosidad, existen distintas tipologías con respecto a los estilos en los que se pueden ejecutar tanto las call como las put, que insisto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. El estilo americano, que es que se puede ejecutar en cualquier momento, el europeo solo en determinadas ventanas de ejecución, solo en determinados periodos de tiempo, y luego lo que se conoce como Bermuda Style, que es pues probablemente o concretamente en la fecha de los pagos de estos cupones que estamos recibiendo, semestrales, trimestrales, anuales, etc. Entonces, pues bueno, simplemente lo que busca la empresa pues es evitar estar desfasado con respecto a la deuda que se emitió en un momento determinado, poder recomprarla, poderse financiar a un mejor precio y quitarse pues un sobrecoste que obviamente pues esos bonos hay que ir pagándolos y hay que ir devolviéndolos y por tanto pues ajustarse más a al valor actual de los bonos y a la situación actual de la empresa, ¿no? Por lo tanto esto sería un poco esa justificación. Así que nada, de esta forma yo creo que hemos dado un buen repaso al concepto de los intereses variables, toda esa metodología que hay detrás, todas esas características que son tremendamente amplias, y en la siguiente sesión pues nos vamos a meter en los conceptos de call y de put, que son bastante importantes y que enlazaremos con los conceptos de warrant, que nos viene muy bien para entender otro tipo de opción financiera, pese a que no está en mercados regulados, pero que sirve muy bien y que en muchos casos se linkea también con la renta fija para hacer pues más, ¿cómo decirlo?, más interesante el concepto de la compra de bonos. Así que nada, lo vamos a dejar aquí, espero que lo hayáis disfrutado y cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, dejádmela en los comentarios que los leo todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.